podemos charlar, pero parece que alguien va a presentar algo, Zoom. Buenos días a todas, a todos. Bueno, eh, adhiero a las palabras de Aníbal, muchas gracias por sumarse a participar, a estar acá hoy presentes. Bueno, en el auditorio de la Subsecretaría de Derechos Humanos nos acercaron el espacio para poder hacer este encuentro. Este encuentro es bastante particular, como decía Aníbal, porque acá nos encontramos jefes y jefas de diferentes delegaciones, de casi la totalidad de las regiones que tiene hoy el Patronato de Liberados, subdirectoras territoriales, directoras regionales y autoridades de sede, con el objetivo de poder presentar la primera guía para la intervención institucional, el primer contacto en el ámbito del Patronato de Liberados, que es el resultado de un trabajo, de un trayecto, un intercambio de cerca de un año, un intercambio entre trabajadores de toda la provincia de Buenos Aires, del organismo, que se pudo construir estos acuerdos, este consenso y este primer documento para poder ofrecer una mejor atención en el primer contacto a las personas supervisadas y asistidas en toda la provincia de Buenos Aires, en nuestras oficinas de atención. Así que para eso, este encuentro va a contar con una primera parte, que es este panel de presentación, que acá me acompañan tanto Aníbal Natio, presidente del organismo, Joaquín Plantamura, director provincial de regiones, una de las personas que encabezó también el proceso como parte del equipo interdisciplinario que se puso al hombro la tarea de poder pensar, proyectar esta guía y generar los encuentros. Paula Reinales, psicóloga, trabajadora del organismo, dependiente de la Dirección de Ejecución Penal y Medidas Judiciales, y las compañeras Ana Robledo Ponce, jefa de la delegación de Florencio Varela, dependiente de la región 7, y Alexandra Cien, jefa de la delegación de San Nicolás, de la región 10. Así que bueno, a todas ellas, ellos, muchas gracias. Damos iniciado esta primera parte. Les comento que luego, una vez que finalice el panel, bueno, vamos a dividir en tres comisiones, ¿sí? Donde, bueno, vamos a estar jefes, jefas y directores de diferentes regiones, un poco para profundizar algunos aspectos de la guía, así que quédense, que va a ser una jornada muy rica. Y bueno, bienvenidos a todos y también gracias a quienes se están sumando y nos están acompañando en el Zoom. Bueno, recién decía, ¿cómo estará toda la delegación del patronato con todos ustedes acá, ¿no? Porque hay muchas personas conectadas, todos ustedes que tienen tanta responsabilidad de estar acá. Pero bueno, había que hacer esta jornada, insisto, es bueno que estemos, que nos miremos, que nos conozcamos, que se conozcan, que charlen, que se vean las caras de personas que tienen en su mayoría una trayectoria similar. La mayoría de las personas que tienen una trayectoria jerárquica del organismo tienen cerca de 20 años del organismo, tienen un conocimiento específico profundo, tienen un compromiso. eh, Tienen distintas mecanismos de actuación, porque por supuesto no es lo mismo siempre digo lo mismo, ¿no? Una delegación en conurbano en donde la mayoría de los supervisores son muy pobres, o una delegación en el interior de la provincia en donde los supervisados, la mayoría son no penitenciarios, o no son tan pobres, o la mayoría son por causa de violencia de género. Bueno, las particularidades que tiene este organismo que son muy distintas y que están cambiando el mundo de los penitenciarios. O sea, no es lo mismo una situación penitenciaria como penitenciaria hace 30 años, hace 20 y hace 10. Todo ha cambiado y todo eso lo estamos analizando de minuto a minuto. Yo les quería decir que estaba muy contento por esto, porque hace mucho tiempo queríamos contarnos a ustedes, más las personas que están viéndonos, para decirles algunas cosas. Yo después me voy a ir, voy a volver, hemos visto el ministro de Economía de la unidad el 8 de noviembre, donde se va a hacer la presentación de políticas de protección de las infancias, o sea, niños y niñas que viven con sus padres en esta unidad. Después voy a volver, pero yo quería decir dos o tres cosas. Primero, hablarles del convencimiento absoluto de que lo que estamos haciendo sirve, lo que estamos haciendo como organismo, ciertas cuestiones que se han impulsado desde esta gestión, desde este momento político tan particular, donde hemos tenido la suerte, tanto en su momento el ministro Alá, como el ministro Mena, acompañan las políticas que hacemos del patronato, pero sobre todo que desde el gobierno de la provincia
que encabeza Axel Kicillof, tenemos el aval y el respaldo para decir, sí, hay que hacer esto que se está haciendo. La mayoría de los que están acá, como les dije, están hace mucho tiempo en el organismo, saben que algunas cosas han cambiado. Y esos cambios han sido en general para bien en varios sentidos. ¿Y por qué le digo que sirve? Sirve porque de nuestras propias mediciones notamos que ciertas cosas que hacemos impactan sobre la reincidencia. O sea, sobre ese aspecto que apenas es un rengloncito de la ley de ejecución penal, pero que es nuestro sentido de estar en este momento en el organismo, que es tratar de que la gente que cometió un delito no vuelva a hacer. No victimice a otras personas, se termine en cana, perjudicándose a sí mismo y a su familia y todo su entorno. Ustedes ya lo saben, la pena tiene una capacidad transitiva de dañar no solamente a la persona penada, ¿no? Sino a su entorno. Y la verdad que nos hemos pasado midiendo eso, ¿no? Y medir y contar los delitos que no se cometen, no se puede, porque no se cometieron. ¿No? Nadie puede decir, hoy no se mataron 1000 personas, hoy no se cometieron 1200 robos o 1 millón de robos, no se cometieron, no se puede medir. Lo que se puede hacer es trabajar con estadísticas que marcan que ciertas personas cometieron ciertos delitos, contra la propiedad o narcomenudeo o lo que sea, que tienen cierta edad, que viven en cierto lugar de la provincia, van a tener un porcentaje de probabilidades de reincidir que es X. Y eso no lo inventamos nosotros, la criminología en todo el mundo lo mide, y nosotros tenemos nuestra propia medición de eso, en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, pero el patronato además tiene su propia medición. ¿Por qué? Porque tenemos un mundo variopinto de lo penal, en el cual tenemos desde genocidas hasta personas que son inocentes. Por ejemplo, las personas que tienen una probation, que son inocentes jurídicamente, que nunca van a ser condenadas. O sea, desde los más graves delitos contra la humanidad hasta personas que no van a ser nunca condenadas, personas que cometieron delitos culposos, un accidente de tránsito. En ese mundo variopinto de lo penal, distinto a cualquier organismo ligado a lo penal, porque nosotros tenemos esa particularidad de poder ver y medir, nosotros hemos notado varias veces, ya se lo dijimos, pero esto es una forma de reiterarlo, que lo que hacemos impacta. Por ejemplo, cuando tuvimos la oportunidad de postular miles de personas para potenciar trabajo, notamos que las probabilidades de volver a la cárcel de una persona que recibía potenciar trabajo eran menos de la mitad que aquel que no lo recibía. Y hoy, con el viejo integrar crédito solidario y el actual PAE, notamos lo mismo. Obviamente que hay que darle un tiempo para la medición, ¿no? Hay que medir y decir, che, en 2 años, ¿cuánta gente volvió? Y estamos notando también que la gente que recibe una herramienta de trabajo se aleja la posibilidad de volver a la cárcel, se alarga la probabilidad de volver y muchos reducen directamente no vuelven. Por supuesto que no es el único impacto que hay en la vida de esas personas, es esa herramienta, pero también están ustedes, el organismo, con esa llamada, con esa convención, con esa ida vuelta, con ese seguimiento y demás, pero sirve. Nuestras mediciones nos dan, al igual que potenciar trabajo, que los primeros 2 años, la persona que recibe una herramienta de trabajo tiene menos de la mitad de probabilidad de volver a la cárcel. Hay una parte que tiene que ver con cuáles son las personas que ustedes eligen para entregar esa herramienta. Como decimos nosotros hacemos el papel, vamos a pedir guita, el Ministerio de Economía, hacemos guita para esto, para lo otro, vamos a hacer este programa, después el Tribunal de Cuentas nos audita, pero quién es la persona que recibe esa herramienta de trabajo lo deciden ustedes en los territorios. Probablemente en esa elección de ciertas personas por sobre otras haya algo que esté generando este cálculo tan optimista. Así que, para contar 2 cosas que hemos hecho, pero hemos hecho muchas más cosas. Por eso, de alguna manera, quería agradecer el esfuerzo que están haciendo, porque no es lo mismo un patronato que entregaba, cuando nosotros llevamos 300 POSPE por mes, a uno que hoy les entregan 2000 PAL por mes. Eso quiere decir que están trabajando más, que las personas que llegan, se tienen que hacer la encuesta, el informe, lo que sea, bla, 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 hasta que se entrega ese PAL. Obviamente, la política de crédito solidario PAE es 4000 contra casi cero que había antes, porque no había una política así extendida de esto. Entonces, yo sé que hacer la rendición de una máquina de cortar pasto, que encima queríamos comprar una, después vino otra, todo eso es mucho trabajo para ustedes, yo también les agradezco eso, porque me quería estar trabajando mucho más que antes y haciendo cosas que realmente, desde el punto de vista burocrático, es más trabajo, y encima el Tribunal de Cuentas está con una lupa mirándonos, porque antes, claro, el patronato no gastaba plata, el patronato pagaba sueldo, compraba reino de papel, lapicera y nafta. Ahora, el Tribunal de Cuentas nos mira como cualquier otro ministerio que está gastando plata, recursos, por eso las bendiciones, por eso
estoy contento de que lo estén mirando, porque sé que estamos usando recursos del Estado para algo que es más que loable, que es tratar de mejorar la vida de las personas que tuvieron la experiencia que retenidas, tratar de que no vuelvan a la cárcel, tratar de que el impacto en su familia sea menor. Y, como les digo, siempre no es lo mismo un patronato que compraba 0 kilos de comida que un patronato que hoy, este año, compramos 100 toneladas de comida. Y eso implica no solamente trabajo burocrático enorme, sino también, ustedes lo saben, desde que se compra, papá no lo saben, no en la parte de la sede, pero bueno, desde que se compra los alimentos, se bajan, se alquila el tipo que viene con un zampi, lo baja, hasta que llega una mujer con arresto domiciliario en San Nicolás, Bahía Blanca, en Quelauque, lo que sea, trabajaron 10 personas hasta que llegó eso, ¿no? Y eso es un trabajo enorme. Después yo me di cuenta por qué no se entregaba. Es mucho trabajo. Sería muchísimo más fácil que no entregáramos 100 toneladas de alimentos. Muchísimo más fácil. ¿Saben qué? Nadie nos reclamaría nada, porque no se hacía eso. Entraba alimentos con el fondo permanente, de otras maneras. Pero bueno, ahora lo hacemos y está buenísimo que lo hagamos. Sé que tener comida en las delegaciones, por un ejemplo, salva de muchas situaciones a personas que están en situación gravosa, muy gravosa el día de hoy, donde ya sabemos que las políticas del gobierno nacional afectan a los más pobres, y en particular a los más pobres de la provincia de Buenos Aires, que es contra quien se ha enseñado el gobierno nacional, que, bueno, que ha pegado un transporte de fondos enorme. Recuerden que el fondo de incentivo docente lo paga la provincia, el plan firme lo paga la provincia, las horas públicas de la provincia no se hacen más, se quitó el fondo de seguridad, que se acuerdan en la primera etapa del gobierno de Alberto, cuando hubo un nuevo policial, se le sacó, se le devolvió a la provincia una parte de lo que recibía, bueno, eso ya no está más, o sea, la provincia está sufriendo un ahogo financiero como no sufre ninguna otra provincia. Y me parece lógico desde el punto de vista político, porque el principal rival a futuro eh, que se ve para Milei está de este lado, de esta provincia, y con una gestión que busca que el Estado esté para otra cosa. Como digo, cada vez que entregamos herramientas de trabajo, y siempre entregamos una motosierra, pues siempre hay que una motosierra, bueno, si la motosierra de las ideas de Milei hubieran llegado a la provincia de Buenos Aires, esa motosierra física no estaría, que ya sabemos que lo que quiere Milei es que el Estado esté para los ricos, no es que no quiere el Estado, quiere que el Estado esté para los millonarios, para los que evaden impuestos, para los que hacen el carry trade, para los que, bueno, ya sabemos, que hacen estafas con monedas virtuales, etcétera. Pero nosotros queremos el Estado para otra cosa, así que es una linda tarea, así que eso lo quiero agradecer también. Y yo no voy a hablar mucho de esta guía, pero el espíritu, espero que lo quieran, lo puedan entender, que es, el patronato se renueva constantemente. En nuestra gestión entraron 300 personas o más los que en el sistema de salud cerca de 400, renovándose casi la mitad. Seguramente para alguien que trabaja hace 20 años en el organismo, esto le pueda resultar redundante a lo que pueda llegar a conocer. Aunque no es tan así tampoco, porque he visto, no todo el mundo, o sea, todas las delegaciones son muy distintas, cómo funcionan y demás. Esto nos sirve sobre todo para sacar la primera intervención, pero seguramente le va a parecer más rico a las personas que entraron hace relativamente poco tiempo o a los próximos que vayan a entrar. Por eso, en estos 2 años de gestión que quedan, vamos a tratar de protocolizar la mayor posible las intervenciones y los mecanismos de control sobre aquello que el Poder Judicial nos pide que hagamos. Porque, como les digo una cosa, también les digo otra, que es, eh, hay cierto reclamo al respecto de algunas circunstancias de atraso o tardanzas en cuestiones que tienen que ver con requerimientos del Poder Judicial. Me gustaría que pensáramos, de acá a los 2 años que quedan, cómo mejoramos esos atrasos que hay en los legajos, la cantidad de tiempo que tardamos en hacer informes de pregreso, por ejemplo, la cantidad de tiempo que tardamos en hacer informes socioambientales, sobre todo en los casos en los cuales la persona está pidiendo su libertad, digamos. O sea, somos nosotros en esta gestión personas comprometidas con una idea que tiene que ver con la progresividad de la pena, que es, bueno, un concepto que tiene cientos de años, que tiene que ver con lo que ya vemos. Es probable, es posible y está deseable que las personas en cierto momento del proceso penal cumplan la pena en condiciones cada vez menos gravosas, ¿no? Ese es ni más ni menos que el concepto de progresividad de la pena, y hay muchas figuras para eso, ¿no? Más conocido, la libertad condicional, por ejemplo, una prisión domiciliaria en la etapa final de la condena, etcétera, etcétera. Ahora bien, en muchos casos, el patronato tarda más, mucho más, el servicio penitenciario
que es a quien también le pide el informe sobre la situación de la persona. Entonces, ojalá que también podamos protocolarizar eso, ¿no? Mecanismos de control, de gestión, al respecto de que cuando una persona está detenida, esperando una resolución del Poder Judicial, y esa resolución implica la posibilidad de obtener una mejor en su situación de detención, el patronato no debería tardar más de cierto tiempo para no atrasar la decisión judicial. O peor, como pasa muchas veces que el informe nuestro no llega, llega muy tarde y después ya tomó la decisión. Eso me da más vergüenza. Y lo mismo pasa con la cuestión ligada a los arrestos domiciliarios, en donde la intervención que hacemos es muy dispar en la provincia. En algunos es un abordaje realmente interesante, variado, en coordinación con otros organismos, por ejemplo, la subsecretaría Carmen Nora Galán, el equipo de promotoras que tiene, y en otros la intervención es mínima o muy deficitaria. Entonces, aspiramos a que próximamente también de tiempo vamos a hacer una guía que tenga que ver con cómo intervenimos en estos casos. ¿Qué hacemos con esto? ¿Hace cada uno lo que quiere en su delegación o el Estado, como suele hacer, tiene la potestad de decir, no, una persona con arresto domiciliario en esta situación, por ejemplo, alta vulnerabilidad social, hijos menores en domicilio, hay que hacer esto? Y eso tenemos que hacerlo, porque también queremos que esos jueces y juezas, cuando tengan que tomar la decisión en el futuro de otorgar o no una prisión domiciliaria, la libertad condicional, diga, el patronato existe, el patronato está. Que no sea la cárcel la única medida que ese juez o jueza piense que existe, ¿no? O sea, ¿hay algo afuera de la cárcel? Sí. ¿Qué hace el patronato? Esto, esto y lo otro. Entonces yo sé, como juez, como jueza, va a decir, bueno, la próxima vez que tenga una decisión, le voy a pedir al patronato esto, o sé que el patronato va a ir. Así que eso seguramente en el futuro lo vamos a también a protocolizar. Así que yo les agradezco a todos los que estuvieron trabajando en esto, en particular a Joaquín, que ha encabezado este grupo y que han recorrido la provincia, han escuchado, eh, han recabado esta información que es necesaria para saber, che, bueno, ¿qué hacen en la primera intervención? Nosotros hemos hecho, nosotros como lo otro. Bueno, ese trabajo de síntesis que duró meses está muy bueno y esperemos que sirva. Y también quiero decirles que sigamos teniendo ideas, porque la verdad que nuestra gestión sigue proponiendo cosas y lo queremos seguir haciendo. Por decirles ejemplos, porque yo hace 6 años que estoy acá, ustedes más tiempo, pero yo hace 6 años y yo también podría estar diciendo, bueno, lo que estamos haciendo está bien. No nos quedamos en eso. Yo les cuento, para contar 2 o 3 cosas que tienen que ver con la capacidad que tengan ustedes de desarrollarlo, pero que tienen que ver con hacer más y hacer más. Por ejemplo, estos nuevos, llamémosle, dispositivos más breves para personas que no tienen derecho de violencia de género, el encuentro de varones para prevención de la violencia, que están haciendo en algunos lugares, tiene que ver con la reflexión que hacemos al respecto de cómo se transforma un organismo que pasó a tener otro tipo de personas supervisadas, que tiene cada vez más porcentaje de personas condenadas por violencia de género, que antes no era así. Antes el arquetipo del supervisado del patrón era el pibe chorro, el conurbano. Así uno decía, ¿cuál es el arquetipo criminal de la violencia de estereotipo? El patrón ¿tiene esto? Sí, la cárcel, sí, bueno. El estereotipo criminal, ¿no? Del que habla Zaffaroni, que sirve para discriminar o para también encerrarse y no saber hacer qué cosas con las políticas públicas cuando las cosas cambian. Nosotros tenemos que cambiar, porque en el interior de la provincia y en muchos lugares tenemos más de 9.000 supervisados por violencia de género. Entonces tenemos que hacer más. Los dispositivos de nuevas masculinidades son también un orgullo de este organismo, porque pasan cerca de 2.000 personas por año por sus dispositivos durante 4 meses. Están buenísimos y también felicito el esfuerzo, porque no es lo mismo un organismo en el cual la persona condenada por violencia de género firma y se va, entra, 5 minutos, firma y se va, el tipo que tiene que estar 4 meses ahí hablando de cómo fue su infancia. Y si en tu casa su papá le pegaba a la mamá, por decir algo que se le sale siempre. Es lo mismo un organismo que hace una cosa o la otra, ¿no? Yo les diría que son dos organismos, para ese tipo, son dos organismos distintos. ¿Qué hizo el Estado? ¿Qué hizo el patronato con un tipo que está condenado por violencia de género? 5 minutos me voy, no es lo mismo en 4 meses una psicóloga trabajando. O sea, es distinto el impacto en la subjetividad de esa persona y también, por las mediciones preliminares que estamos haciendo, también sabemos que tiene un impacto en la probabilidad de reincidir de esos varones que pasan por esos dispositivos con respecto a los que no pasan. Pero claro, tenemos 10.000 supervisados anuales por violencia de género contra 2.000, 2.000 y pico que pasan por el dispositivo. ¿Qué hacemos con los otros 8.000? Nos planteamos. Bueno, no vamos a llegar a los otros 8.000, pero al menos a varios de esos 8.000, a miles de esos 8.000, vamos a llegar con este dispositivo
que ustedes ya saben que estamos haciéndolo, es un motivo de un solo encuentro, de 3 horas y demás. Bueno, ayer estuvieron en San Martín, la vez pasada en Mar del Plata, Gesell, bueno, y vamos a hacerlo en todos lados con el objetivo de que toda la provincia, en una mezcla entre dispositivos móviles que salga de sede y otra mezcla con gente de los diferentes territorios, tratar de abordar de manera distinta al tipo de cometido de delito de violencia de género con aquel que no alcanza estas 3 horas de reflexión, con estos videos que hicimos, que nos llevó meses hacerlo, y no es igual que otro dispositivo, pero suma más que no hacer nada o que solamente vaya, firme y se vaya. Y así, con muchas otras cosas que estamos haciendo y pensando, que son cosas que vamos pensando, desde el detalle de decir, che, el pago no se entrega más, la máquina solo, lo entregamos con el volantito, con el nombre de la persona, que dice hago jardinería, con el flyer, para que la persona lo reparta. También me pone muy contento cuando a veces me mandan, mirá lo que hizo este tipo, puso su foto de perfil de WhatsApp, es el diseño que hicieron en el patronato. Y ahora el volante que incluso más. Es lo mismo, la verdad que no es lo mismo, porque yo veo la cara de la gente y dice, "Ah, qué bueno, porque no lo hubiera podido hacer en tu casa, pues no lo iban a hacer". Lo mismo pasa también con eso que estamos pensando que también sea una política que se expanda, que es explicar a través de un video, que ya seguramente la mayoría lo tienen también, las reglas de conducta. Algunos dirán, eso ya lo explico. Yo hablo con muchos, muchas, y sé perfectamente que no todos le explican la regla de conducta a la gente que viene. En algunos se toman el tiempo, y en otros no se le toman el tiempo, porque son muchos, porque son pocos, porque sí, porque no. Bueno, ahora está ese video, son 6 minutos, y que va a servir para hablar. Y justamente con ese video también vamos a ir a la cárcel, vamos a explicar la regla de conducta en la cárcel. Y bueno, también pasan otras cosas buenas, que es, por ejemplo, ayer estuvimos en la sede del servicio penitenciario, con el ministro, con Nora Calandra, con el jefe del servicio penitenciario, la plana mayor, recibiendo una excelente noticia, que tiene que ver con nosotros, que es se va a crear, se creó ya en el servicio penitenciario una estructura destinada específicamente a la inclusión social. Y en cada unidad penitenciaria, además del director, y el subdirector de asistencia y tratamiento, el subdirector de seguridad, y el otro subdirector, va a haber un cuarto subdirector que se va a dedicar a la inclusión social, va a tener a su cargo los talleres de trabajo, la educación, la UNITA y todas las cosas que sabemos que están haciendo las cárceles, pero sobre todo lo que va a tener es el contacto con el patronato de liberados. Así que ustedes tienen que, de alguna manera, ir a ponerse en contacto, los que tengan cárceles en su territorio, ¿no? Ir a ponerse en contacto con ese nuevo subdirector, subdirectora, para decir, acá estamos, hacemos esto, hacemos lo otro, esto y lo otro. Así que son buenas noticias también, porque tiene que ver con darle lugar en el servicio penitenciario a una organización especial, a una trama burocrática nueva, que va a tener como objetivo, entre otras cosas, la comunicación con la escuela, con el patronato y también con la subsecretaría que, que eligen el canal. Así que esa es otra muy buena noticia. Así que les digo, para bien o para mal, vamos a seguir proponiendo cosas nuevas, vamos a seguir para que el trabajo vaya creciendo. Otra cosa que también es nueva que implica que el trabajo sigue creciendo son los dispositivos para jóvenes. Está buenísimo, y que cada vez que voy a otro lado me dicen, che, qué bueno esto, nos formamos en esto, nos sirvió, tenemos muchos pibes, y por ahí no es fácil saber qué hacer. Bueno, ahora hay un contenido, que tiene que ver seguramente con el impulso que hemos recibido por el programa Entramados, que de alguna manera también nos motiva a decir, bueno, el patronato tiene que trabajar con estos pibes de su primer delito, con el objetivo de que no, es su primer delito y en su mayoría, como sabemos, son no penitenciarios, el objetivo es que no vaya a la cárcel, y para eso vamos a hacer un poquito más. Así que y lo que les quiero decir es que ese poquito más que estamos haciendo y que les vamos a seguir proponiendo, ese poquito más sirve, es eficaz para los objetivos que nos proponemos. Sabemos también que un porcentaje grande de gente va a volver a la cárcel, por más que hagamos el esfuerzo. Yo sé que lo hablo con ustedes, con los trabajadores que están acá en el sur, es muy frustrante a veces hacer un montón, saber que la persona va a volver a la cárcel. Sí, sabemos que hay un porcentaje que va a volver sí o sí, pero hay otro que va a estar fluctuando esa situación. Entonces, lo que sabemos es que en ese porcentaje de gente que fluctúa, lo que hacemos impacta, genera menos violencia, menos delito y menos gente en la cárcel. Así que
Parece mentira. Yo jamás, cuando acepté este cargo, pensé que íbamos a poder hacer algo que diga, che, pero esto, las elecciones indiscutiblemente afectan indiscutiblemente. Pero no medimos peras con manzana, medimos varones de cierta edad, de cierto delito, de cierta circunstancia, residentes o multiresidentes. No es lo mismo el tipo que estuvo tres veces en la cárcel que estuvo una vez, que estuvo 3 veces, tiene más probabilidad de volver que estuvo una. O sea, de una a dos hay menos posibilidad de que de 3 a 4. Bueno, todo un montón de mediciones que hacemos que nos muestran que lo que hacemos está buenísimo. Así que lo que les propongo es que sigamos con este camino, sigamos con este esfuerzo. Estas protocolizaciones, estas nuevas ideas tienen que ver con hacer más y hacer más. Va a haber más ideas, va a haber más videos sobre regla de conducta, va a haber más propuestas de trabajar en la cárcel, estas cuestiones, en el regreso, va a haber más propuestas de talleres como estos dispositivos para jóvenes, va a haber más ideas al respecto de cómo laburar la violencia de género, va a haber más propuestas de cómo laburar con cooperativas de liberados en municipios, porque la verdad que si hay lo que estoy contento es que no nos quedamos con la tecnología, hacemos más, más y más. Obviamente que eso sucede porque ustedes tienen la capacidad, los que están acá, de conducir y llevar adelante esos procesos, y en los próximos 2 años vamos a tratar de utilizar este tiempo de trabajadores y trabajadoras del organismo para estas políticas que sabemos que sirven. Ese tiempo que es rico, que implica una parte de trabajo en sede y otra parte de trabajo en campo. Bueno, lo que es el trabajo de campo lo vamos a tratar de diversificar, de variar, de enriquecer, de hacer y medir el impacto. Así que, bienvenidos, bienvenidas. Nos dejo acá con el resto de los panelistas, con los y las panelistas. Y bueno, en particular, yo vuelvo un rato. Y esperemos que acá salgan ideas, que se conozcan, que estén en la escuela, no charlen entre ustedes solamente de su región, conozcan las otras regiones y demás, así saben más de las personas que hacen lo mismo que ustedes en otros lugares. Así que, bienvenidos, bienvenidas y gracias por el esfuerzo. Bueno, ¿cómo están? Ahora sí. Me siento un poco extraño, ustedes saben que generalmente cuando estoy participando de paneles y exposiciones hay gráficos atrás mío, hoy no hay gráficos, hoy no hay tortas ni barras, así que bueno, vamos a ver cómo suena. Yo quiero empezar comentando que cuando estábamos participando de una de las tantas instancias de discusión de estas guías, presentándola en una de las actividades, en una de las jornadas, una jefa de departamento me pregunta, yo había terminado de hacer toda la presentación, o sea, eso fue el final, había hecho toda la presentación y una de las jefas me pregunta, ¿por qué hacemos esto? Una pregunta que estaba muy buena, o sea, yo había dado por sentado, efectivamente, cuando había comentado por qué estábamos haciendo estas actividades, pero había una pregunta que seguía en pie, que evidentemente yo no había tenido la capacidad de contestar, que era, ¿por qué hacemos esto? Así que bueno, me parece importante tal vez empezar por ahí. Yo voy a intentar ser breve, porque la idea de hoy es justamente generar encuentros, charlas e intercambios que sean más interesantes cuando son jefes y jefas las que lo llevan adelante. La razón por la que trabajamos esta guía, yo creo que tiene que empezar señalándose que es, en primer lugar, porque tenemos una responsabilidad, tenemos una tarea. Ustedes saben, esta gestión está cumpliendo 6 años en diciembre. 6 años es una gran cantidad de años para una gestión y son un tiempo en el que pueden suceder muchas cosas. Y la verdad es que nosotros tenemos una perspectiva, tenemos cierta impronta sobre cómo creemos que se tienen que hacer las cosas desde esta gestión y de alguna manera convertir eso en política de Estado es nuestro deber, de manera que una gestión no sea simplemente algo que pasa y de ahí el devenir, podemos decir que ahí finaliza. Es decir, que las acciones o nuestras perspectivas se perpetúen en el tiempo. La manera de hacerlo es construir políticas y las políticas se construyen
en gran medida a partir de poder institucionalizar. Y eso implica crear pautas, crear procedimientos, crear normas, o en este caso, crear guías para la intervención. Nosotros estamos con bastante convicciones, hemos llevado adelante estos años la gestión de este organismo y con la perspectiva de que tenemos una perspectiva correcta sobre cómo se hacen, cómo se tienen que hacer las cosas, cómo tienen que ser un patronato de liberados. No significa que hayamos llegado al patronato de liberados que queremos, pero sí que hayamos hecho mucho para acercarnos un pasito más a lo que creemos que tiene que ser el ámbito de las políticas postpenitenciarias en la provincia de Buenos Aires. Entonces, en ese camino acercarnos un poquito más es donde entran esta guía de intervención. Porque la segunda razón, que me parece importante de por qué es necesario hacer esto, es porque ser responsables, decía, de que el Estado implica la responsabilidad de una gestión es transformar, para mí. Entendemos que la responsabilidad de una gestión es transformar las cosas, y eso se hace a partir de estas instancias. Porque si hacemos nosotros, cuando participábamos de todas estas jornadas, lo que tiene tal vez de valioso el proceso que tuvo esto fue cómo se construyó esto, que fue a partir de, como decíamos, casi un año y medio de intercambios. Esto no es usual, lo sabemos. Sabemos que no es común que en la provincia de Buenos Aires, no estoy diciendo solo acá, sino que en general no es común que las políticas públicas se construyan desde la recuperación permanente de experiencias en un proceso tan extenso. Yo quiero destacar que esta gestión, lo que siempre hizo, la verdad es que si nosotros pensamos en la intervención de la gestión, no fue una intervención, una gestión que haya intentado de alguna manera la pólvora, no podamos decir algo por el estilo, al contrario. Esta gestión se construyó sobre las experiencias de los trabajadores y trabajadoras y se construyó sobre las experiencias de los jefes y jefas. Nosotros miramos cada intervención, cada presentación, cada acción que llevó adelante esta gestión, atrás siempre vamos a encontrar acciones que tenían lugar antes. Me refiero, por ejemplo, a las experiencias colectivas de intervención que empezaron siendo sostenidas por los trabajadores y trabajadoras, que se institucionalizaron a través de esta gestión en lo que fueron reformar, las reformas de los programas, el PAN, el PAE, fueron a partir de intercambios, fueron a partir de discusiones, los dispositivos de masculinidades que hoy en día están sumamente presentes, fueron también experiencias que provenían de algo que ya existía en el organismo, y en todo esto, que es algo en lo que se basa la guía, también está el paradigma de derechos humanos. El paradigma de derechos humanos que sostiene esta guía ya estaba presente en el organismo, ya estaba presente. Acá la guía recupera dinámicas de intervención, perspectivas de intervención, que se encuentran dentro de este paraguas, que es una perspectiva de género, que tiene que ver con el abordaje integral, intersectorial, que tiene que ver con la interseccionalidad también como perspectiva. Y la verdad que eso ya se encontraba en el organismo. Pero lo importante de esto es poder tenerlo en un documento, porque hay algo que sucede hoy en día. Ustedes saben que el valor para mí de esta guía es en el contexto en que la estamos presentando, que es en un contexto donde el Estado está fuertemente en discusión. La verdad es que esto, para todas las personas que estamos acá, es inédito en la historia, en que el Estado tenga este nivel de discusión, la importancia de un Estado, y generar documentos que lo que plantean es cómo tiene que ser la intervención del Estado, que tiene que haber más Estado, de cómo tiene que ser esto, es algo que es sumamente valioso en este contexto, porque todos sabemos que al mismo tiempo que en la provincia de Buenos Aires estamos intentando sostener todo esto, en la Nación se está viendo todo lo contrario. En la Nación estamos viviendo un escenario que tiene nada que ver con lo que vimos acá, y entonces la forma de combatir eso claramente, la forma de claramente de combatir eso es a partir de esto, es a partir de crear documentos, que no son documentos, ustedes pueden ver que este es muy finito en sí, o sea, no es un documento que sirva para sostener monitores, como puede pasar con muchos documentos a veces. Este es un documento que cada una va a recibir en su delegación y que tiene que ser un material de discusión, un material de intercambio. Nosotros ahí en la guía mencionamos, esta guía es para revisarse. Nosotros sostenemos que esta guía es un piso para ser discutida en otro contexto, en otro momento. Pero entonces es de esta manera que nosotros entendemos que se tiene que enfrentar al gobierno nacional. Se lo tiene que enfrentar no de manera defensiva, sino todo lo contrario. De una manera, esto es algo
que genera un antecedente. Hay algo que es fundamental para mí cuando tiene que ver, cuando pensamos en las gestiones. Yo les decía por ahí al principio que hay un riesgo, que es que cuando no institucionalizamos las prácticas, y acá todos estamos, o sea, yo les decía, el paradigma de derechos humanos que estamos acá levantando y presentando en esta guía, y que lo levantamos constantemente en las diferentes acciones de este organismo, todas estas acciones vienen a institucionalizar. Y eso lo que genera es que el día de mañana, por un lado, generamos un piso para futuras gestiones, pero además estamos generando un resguardo también para gestiones que no tengan esta misma perspectiva, porque todos sabemos que es mucho más difícil desandar cosas construidas que en el caso de que no haya nada. Y no está mal pensarlo así, porque hay que tener presente que efectivamente hay que pensar en estos dos sentidos. Hay que pensar en el término de construir, al mismo tiempo de consolidar, institucionalizar para que quede. Porque esa es la forma en que hace que las cosas el día de mañana sean más difíciles de desmontar y que es algo que tenemos que tener en perspectiva. Porque hay algo que hay que tener en cuenta, que es que las instituciones las hacemos entre todos, todas las personas que formamos parte del Patronato de Liberados, hacemos el Patronato de Liberados desde nuestros diferentes lugares. En algunos lugares nos corresponde, tenemos algunas competencias con nuestros cargos de funcionarios públicos y nuestro paso por el organismo será más breve que el de otras personas. Las personas que tienen cargos jerárquicos de jefas de departamento y de subdirecciones tendrán otro tipo de responsabilidades, también extendidas en el tiempo. Y en el caso de los trabajadores y trabajadoras que antes de transcurrir más tiempo en el organismo, también tienen. Pero hay algo que sí hay que tener en cuenta, es que efectivamente el tiempo transcurre para todos y efectivamente el patronato o una agencia postpenitenciaria, que ojalá no se llame Patronato de Liberados, va a seguir después de nosotros. Entonces, lo que es importante es construir estos instrumentos, estas herramientas que generen un antecedente para todas las personas que vengan. Nuestra intención en estos 6 años, y lo sigue siendo para los próximos 2 años, es construir un piso más alto para el patronato de liberados. Creo que en eso, con ese objetivo, que es un objetivo humilde, es un objetivo de construir un patronato que sea un poco mejor que lo que encontramos y que ojalá venga después una gestión que diga vamos a construir un patronato mejor y así año a año podamos tener un organismo cada vez, una política postpenitenciaria más importante en la provincia de Buenos Aires, porque hay algo que tener en cuenta, que es que el Patronato de Liberados, fuera de todo, es un organismo que este año, no lo dijimos creo en ningún momento, pero este año cumplió 75 años. Es un organismo que, fundado en 1950, cumplió 75 años, que es un montón de tiempo, pero que tuvo muchos cambios. Sin duda, uno de los cambios más importantes fue allá por el 2004, 2007. Entonces, hay algo en lo que decía Aníbal, de que cuando decía evaluamos, miramos el Patronato de Liberados, hay algo muy importante ahí que tiene que ver con que es un organismo que es relativamente joven. Entonces, por eso es un organismo, es el ámbito postpenitenciario, es un ámbito que tenemos mucho para trabajar, mucho para probar. No tenemos, me parece, por eso me parece importante lo que decía Aníbal, de probar cosas. En estos 6 años fue una de las guías que tuvimos nosotros como Horizonte, fue constantemente buscar de esa manera construir políticas públicas desde un poco la experimentación, pero siempre tomando, como decía, estas experiencias del organismo. Por ahí, para finalizar, comentarles que la guía obviamente también tiene una utilidad muy práctica que tiene que ver con la posibilidad, que es también esta jornada, de detenernos un momento, de encontrarnos, y la guía es la posibilidad también de tener intercambios sobre algo escrito que no siempre se tiene. Generalmente la dinámica, el día a día, la verdad es muy difícil salirse de eso, es muy difícil salir de esas dinámicas. Entonces, la guía viene a ser la posibilidad de tener un lugar al que volver, de tener material, porque sabemos que cada vez que hay una persona que ingresa al organismo, cada vez que tenemos un compañero, una compañera nueva, tenemos la posibilidad de contarle qué es el patronato de liberados y la posibilidad de contarle qué es el organismo con un documento, con formas de intervención, con acuerdos, y que sean acuerdos que se construyeron a partir de una gran cantidad de intercambios, es súper valioso y tiene una solidez que es muy difícil de construir de otra manera, porque yo empezaba diciendo la importancia de establecer procedimientos, pautas, de institucionalizar, pero nada de eso sirve si todo se hace desde un escritorio y se dicta una resolución. No somos una gestión que crea que a través de resoluciones se pueda se llevan adelante las políticas públicas.
Y claramente, acá viene la parte interesante, es que esto a nosotros nos generó una muy buena experiencia y a su vez nos genera un importante antecedente. Nos genera un importante antecedente de que tenemos que llevar adelante más actividades de este estilo, tenemos que ser más capaces de institucionalizar estas prácticas, tenemos que pensar qué otros documentos, cuando cerramos el último intercambio, que fue a través de discusiones en las delegaciones, algo que surgía es qué otro tipo de documentos similares se necesitan, y ahí surgieron gran cantidad de documentos, menciones a los arrestos domiciliarios, personas en situación de calle, consumos problemáticos. Entonces, evidentemente, tenemos que trabajar en construir documentos que recuperen experiencias, que establezcan pautas de intervención y que todo esto lo que también permiten es cumplir con una responsabilidad que tenemos hacia las personas acompañadas por el organismo. Porque hay algo que es fundamental, y que es que el patronato de liberados se debe exclusivamente a su población. El Estado de la Provincia de Buenos Aires, a través de pactos internacionales, pero también de la normativa de la 12256, nuestra ley de ejecución, establece derechos de las personas liberadas, y una institución, el Estado, en este caso la institución del Patronato de Liberados, tiene la responsabilidad de dar explicaciones de cómo va a ser, o generar, yo estaba pensando que tal vez las acciones generar expectativas. ¿Qué expectativas pueden tener las personas en relación al Patronato de Liberados? Las personas tienen que tener expectativas sobre qué esperar de las instituciones. Entonces, generar pautas sobre eso hace que sea más justo para las personas saber que hay pautas, o en este caso guías, para la intervención que se encuentran tanto establecidas en San Nicolás como en Varela, La Plata, Quenquelauquen, Bahía Blanca. Porque el Estado tiene que ser responsable a su población, en este caso nosotros tenemos un ámbito de intervención con las personas liberadas, y ser responsables con estas personas implica generar expectativas ciertas sobre los alcances de la institución. Así que bueno, tenemos 2 años por delante, por lo menos, que van a ser sumamente intensos en este sentido para nosotros, sumamente intensos en la posibilidad de seguir pensando políticas que yo llamo de ofensiva, porque efectivamente el Patronato de Liberados no es un organismo que en estos 2 años se haya replegado, sino que todo lo contrario, en estos 2 años sacamos nuevos dispositivos, sacamos el PAE, estamos sacando la guía, y la idea es seguir aprovechando este empujón que tenemos, que hay que reforzarlo a partir de estos encuentros. Los encuentros tienen que servir para darnos más energía, para darnos más fuerza para lo que viene, y pensar que efectivamente poder discutir con nuestros compañeros y compañeras qué políticas, qué prácticas queremos institucionalizar y cuáles son aquellas acciones que queremos convertir en políticas y que continúen una vez que una gestión no esté, a partir de que uno no esté en el cargo, a partir de que una persona esté o no esté en el organismo. El patronato de liberados que queremos construir tiene que ser algo que esté más allá de nosotros. Entonces, en ese sentido, por eso celebramos la presentación de estas guías y esperamos hoy tener unas buenas jornadas de intercambio. Así que gracias. Bueno, buenos días, mi nombre es Ana, soy la jefa del departamento de Florencio Varela. Primero agradecer la invitación, creo que debe ser de las pocas veces que las jefas del departamento estamos sentadas para contar nuestra experiencia y enriquecedor y destacar. También contarles que si bien yo fui convocada como jefa del departamento de mi delegación, el trabajo que traigo como aporte, que va a ser breve porque mucho ya se dijo, y le quiero dar a mi compañero también, tiene que ver con un trabajo de su territorio. Nosotras como jefa de departamento nos estamos juntando, debatiendo, mancomunadamente estrategias de intervención, y la guía es una de esas cuestiones que nos juntamos, debatimos, nos comentamos entre nosotras cómo recibieron nuestros equipos de trabajo a la guía, y en parte de los aportes que les voy a decir no son solamente de mi delegación o reflexiones propias, sino de todo su territorio. En ese sentido, creo que una de las primeras cosas que pasó, yo les voy a hablar de lo que es, digamos, lo que generó la guía en nuestras delegaciones, en los territorios. Y lo que primero que generó fue reticencia. Fue decir, bueno, ¿por qué un instructivo? Para decirme lo que yo ya sé que tengo que hacer, lo que hago todos los días. Porque se presentaba o parecía a priori como un instructivo.
tipos, ¿cómo haces esto? ¿Te parece que esto está bien? ¿Aportarías algo a esta guía? Y ahí claramente cambió la mirada de lo que era este documento. En esta práctica real, se transforma en conocimiento. Esa tarea que nosotros llevamos días es lo que yo quería, personas que vienen acompañadas. Leer eso para nosotros nos enojábamos muchas veces cuando vienen acompañadas con las madres, entender que son características de nuestra población y no de otra población. Si nosotros vamos a la unidad sanitaria, al colegio, las personas son las mujeres pidiendo asistencia. Acá son los varones. Y esos vínculos sabemos cómo se dan, sabemos que el rol de la mujer siempre está al cuidado de, y que el varón también se permite estar que el otro lo cuide. Bueno, y todo eso habla de una característica de nuestra población, que entonces debe ser atendida y debe estar dentro de una estrategia de intervención. Poder generar autonomía en esas personas, responsabilidad de las obligaciones. Son cuestiones que quizás las tenemos como cotidiano, de decir a la mujer, bueno, espera afuera, si necesitas te llamo, pero pensarla en un documento escrito da un sentido distinto a la población con la que trabajamos, la caracteriza de manera distinta y creo que nos propone un trabajo diferente.
me parece que también se generó un conocimiento situado en la práctica, nacido de la práctica cotidiana. Y eso creo que es algo novedoso, por lo menos para nuestra institución. Después nos deja interrogantes, sí, seguimos pensando, pensar cómo trabajar con las personas en situación de calle, que cada vez son más, que cada vez revisten más complejidades, que cada vez hay menos recursos para trabajar con esas personas. Bueno, una de las cuestiones que pensábamos era esa, el rol de los psicólogos y las psicólogas, que sé que no existen por supuesto en todas las delegaciones, bueno, cómo incorporarlos realmente en estas primeras intervenciones. Me parece que son cosas que nos dejan como interrogantes para seguir trabajando, siempre pensando en que en muchísimos casos el Patronato de Liberados es el único organismo del Estado que llega a nuestra población. Los arrestos domiciliarios, por ejemplo, la única persona que visita, el único organismo estatal que atiende, que está con esas personas, es el Patronato de Liberados. Bueno, y ahí hay que seguir trabajando y hay que seguir pensando estrategias. Nada, agradezco de nuevo la invitación y traté de ser lo más breve posible. Buenos días, mi nombre es Alejandra Cien, soy de San Nicolás, de la delegación, jefa departamental. Represento en esta mesa al interior de la provincia de Buenos Aires, el norte de la provincia de Buenos Aires, que están 10. Bueno, y coincido con lo que plantea la mesa, ¿no? Y fundamentalmente acá la compañera, que también es jefa departamental. Nosotros nos encontramos también hace un año aproximadamente con encuentros al interior del mismo equipo de cada delegación, trabajando en distintos aspectos que tienen que ver con esta propuesta que nos trajeron sobre crear una guía de intervención. Primero nos llamó la atención, pero también tenemos que agradecer porque la realidad es que la dinámica diaria de trabajo de nuestras delegaciones, todos lo sabemos, es bastante, digamos, ardua y hace que tengamos poco tiempo para poder sentarnos a reflexionar sobre nuestra propia práctica profesional. Entonces ya en esa instancia, como la posterior del Ateneo, con las demás jefas departamentales, pudimos repensar cómo trabajamos cotidianamente y también en función de los elementos que nos trajo la guía, poder repensar qué prácticas repetimos, cuáles están automatizadas y cuáles tenemos que mejorar. Y lo más importante, digamos, para destacar es que es producto esta guía de una reflexión colectiva de todo el patronato, de liderado de todos los trabajadores, y que termina siendo un punto de partida, no un punto de llegada, que nos va a dar elementos para poder pensar a futuro cómo seguir mejorando nuestras propias prácticas. Eso por un lado. Por otro lado, acá me apunté a unas cuestiones que no me quería olvidar. Es importante destacar que nosotros veníamos viendo como empleados de la delegación, como profesionales y también todo el equipo de trabajo, que en estos últimos años estamos interviniendo en contextos cada vez más complejos. Nuestras propias prácticas han sido interpeladas por la situación de nuestros supervisados, y también, digamos, hemos diagnosticado que este escenario que estamos viviendo y estas intervenciones cada vez con casos más complejos tienen que ver, es producto de problemáticas que desbordan no solamente a nuestras instituciones, sino también desbordan a cada una de las disciplinas que intervienen y también nos desbordan a nivel territorial, ¿no? Pensando geográficamente desde el lugar donde uno trabaja. Por eso es importante también acá, como marcaba Ana, que esta reflexión haya sido también situada en función de la realidad de cada territorio. Por lo cual, más allá de que esta guía nos dé elementos para intervenir, tenemos que saber que nosotros tenemos que pensarlo en función de la realidad donde estamos interviniendo cotidianamente. Por otro lado, quiero destacar y celebrar que se esté pensando en la construcción de guías para el abordaje de los arrestos domiciliarios. Justamente en el Ateneo, una de las cuestiones que planteaba en la región 10 y fundamentalmente la delegación San Nicolás y San Pedro, tenemos la particularidad de tener 180 arrestos domiciliarios, de los cuales el 30% por cada delegación son mujeres. Y ahí, en esa posibilidad del Ateneo, nos dio digamos, encontrarnos con otra compañera jefa departamental, ver que en nuestras intervenciones tenemos que desplegar estrategias y repensar con esa mamá que con una problemática concreta de uso o de consumo problemático, que también demande, digamos, esto trabajar de manera intersectorial e interinstitucional, y ahí estamos nosotros en el patronato
como principal actor del Estado, coincido, intentando abrir caminos frente a situaciones que vemos o a unas instituciones que nos cierran las puertas, porque existe esto, es real, y otras instituciones también que nos acompañan en estos procesos, y está bueno también que se pueda plasmar en esta guía y que sea, bueno, hay que trabajar de este modo, esta es la idea, y que se conozca la guía también en otros organismos, porque bueno, la realidad es que a veces nosotros vemos que, y deben coincidir ustedes también, que somos punta de lanza, somos insistentes, persistimos, vamos abriendo caminos, no nos resistimos, pero bueno, a veces sentimos que no es suficiente. Entonces también esto de poder trabajar en conjunto con otros organismos para que también pueda abrirse a pensar cuál es el rol del patronato y la necesidad de trabajar de manera interinstitucional. Y los arrestos es una cuestión que a nosotros realmente nos preocupa un montón porque estamos ahí intentando pensar estrategias frente a hogares monomarentales, este porcentaje significativo de mujeres que nos lleva a ver qué hacemos en el contexto de exclusión. Sabemos también las características de nuestra población que hace que aún más bueno, se agrave estas posibilidades que decimos, bueno, el arresto es un beneficio, es una posibilidad, pero en un punto termina siendo a veces mucho más gravoso de un contexto de encierro, más con hijos a cargo y con un poder judicial en algunos lugares que no tiene perspectiva de género, no le dan salidas laborales, no dan salida para la pensión a la salud, etcétera, etcétera. Ya saben todos el diagnóstico de situación. Así que bueno, por un lado, creo que esta guía nos permite revisar, más allá que primero pensamos qué quiere la gente que lo está planteando, nuestras propias prácticas, ver los automatismos, ver que a veces estamos en una situación de dar respuestas, porque la verdad es que frente a este contexto cada vez más complejo en el que intervenimos, también nos encontramos con que la población se referencia con la institución y nos demanda cada vez más. Entonces, en ese contexto, ¿qué podemos nosotros brindar, no? Explicar, bueno, dar esto de un acompañamiento, hacia hasta acá llegamos, pero en el medio tenemos que ir tejiendo redes para poder fortalecer el trabajo y para poder brindar alguna respuesta que ayude a mejorar o a potenciar este proceso de inclusión social que queremos extender. Por último, no quiero dejar de decir que sí considero que el patronato, y no es que yo me llamo patronato, es la realidad más en el interior, es una institución que tiene que ir abriendo caminos, que nosotros trabajamos con instituciones, aún del Estado, que tiene una representación de la población muy estigmatizante, y que ahí nos encontramos todo el equipo de trabajo, todos intentando lograr que alcanzar o tratar de garantizar el acceso a derechos de nuestra población. A veces cuesta, ¿no? Eso vamos a decir, pero bueno, no nos rendimos, eso es nuestra realidad. Por último, como aporte que considero que deja la guía, primero lo más importante que es producto de una construcción colectiva y participativa. Esto es importante que sigamos gestando desde estos espacios para seguir repensando nuestra propia práctica institucional. Que se elaboren criterios comunes, como decíamos, es un piso, no hay techo, acá después cada uno desde una mirada situada a pensar en su territorio cómo intervenir, cómo mejorar y ver qué aspectos poder considerar para digamos, fortalecer esas prácticas. Y por último, quiero destacar que ese enfoque que plantea, que seguramente uno lo habrá leído, la guía también, para los que somos viejos, pues soy viejita en el patronato, también nos permite establecer un marco referencial para la intervención institucional. Si bien sabemos, y estamos hablando, como decía hoy Joaquín, que partimos desde un paradigma de derechos humanos, bueno, a partir de ahí se amplían otros aspectos, otros paradigmas, otros enfoques que son necesarios repensar para nuestra propia práctica, y bienvenido sea que esté por escrito, porque también nos van a reorientar y repensar, bueno, cómo venimos trabajando al día de la fecha. Y bueno, y por último, para cerrar, la verdad que, bueno, consideramos que el patronato como organismo del Estado cumple un rol de Estado presente, así que, bueno, ojalá que logremos con esta guía mejorar nuestras intervenciones, repensarlas y seguir construyendo mejores alternativas para mejorar la calidad de vida de nuestra población. Gracias. Hola a todos y todas, ¿me escuchan? Es estrictamente necesario el micrófono.
Bueno, la idea es un poco poder cerrar esta presentación contando un poco cómo fue el proceso de elaboración de la guía y cómo es que llegamos a esta instancia. Cuando comenzamos este proceso, en un primer momento la idea era indagar sobre las necesidades que tenían las diferentes delegaciones en relación a guías de intervención, lineamientos o herramientas que pudieran facilitar la dinámica de trabajo en general. La idea desde un primer comienzo, bueno, voy a retomar seguro muchas de las cosas que ya se dijeron, porque empezamos con este idea de que se construya con los equipos de territorio, ¿no? Este paso fue fundamental, ya que partíamos de la idea de que las experiencias de las trabajadoras y trabajadores del organismo era desde donde nos teníamos que parar, ¿no? Tenía que ser la base de este documento. Entendiendo que son quienes están día a día pensando las intervenciones y realizándolas, ¿no? Llevándolas a cabo con el cuerpo. Esta primerísima etapa que fue de relevamiento nos permitió empezar a establecer prioridades, porque si bien nosotros hablábamos de una guía de intervención, no estaba tan en claro en qué hacer foco, por dónde arrancar, digo, esto que iban comentando las compañeras, sobre todo Alejandra, en relación, por ejemplo, a los arrestos domiciliarios, también surgía como una temática que era muy compleja. Entonces, bueno, como una primera etapa fue relevar prioridades, bueno, por dónde arrancar, ¿no? También empezamos con relevando formas de trabajo, incluso accedimos a documentos que las propias delegaciones habían confeccionado de manera interna para organizar las tareas cotidianas, y lo que nos dio como puntapié de detectar que había una necesidad de generar una herramienta que sistematizara estas experiencias, ¿no? Para darles más datos más concretos, arrancamos con esto en junio de 2024, entre junio y septiembre de 2024 realizamos alrededor de 30 entrevistas a trabajadores y trabajadoras del organismo de toda la provincia. Realizamos 4 ateneos, uno que nombraba Alejandra, que hicimos el primero, creo que fue en San Nicolás, 4 ateneos donde, bueno, participaron alrededor de 40 jefes, jefas, subdirectores y directores, directores y directoras. Realizamos también entrevistas a personas supervisadas, personas liberadas, referentes de organizaciones de liberados y referentes académicos relativos a la temática. De ahí empezaron a surgir saberes prácticos, experiencias, cuestiones que funcionaban, cuestiones que no tanto, ¿no? Alertas sobre cosas que no funcionaban o que había por mejorar, pero lo más importante, esto nos fue marcando un rumbo, la necesidad, que también lo venían diciendo, de establecer un marco compartido en toda la provincia, que no busque eliminar las diferencias territoriales, sino que las contenga y arme un documento con más sentido, ¿no? Digo, me resuena esto que también decía Ana, de darle sentido a lo que sucede en la práctica cotidiana. Un poco ese fue el espíritu también de la guía. Bien, a medida que fueron avanzando las entrevistas, nos encontramos con que tal vez en esto de establecer prioridades aparecía como un momento muy significativo en la intervención institucional, lo que tenía que ver con el primer contacto de las personas con nuestro organismo. Y fue como, bueno, primer contacto, ¿quiénes seguimos con esto? Empezaron a aparecer más preguntas. ¿Es la primera entrevista? ¿Es el primer encuentro de la persona cuando entrega el DNI en la delegación? ¿Hasta dónde llega? Si no es solo esa entrevista, ¿a dónde establecemos? ¿Qué recorte hacemos? Y también, ¿qué debe contemplar una guía de intervención? ¿No? Como al principio fueron muchas preguntas, dimos muchas vueltas sobre eso también, pero bueno, empezamos a darle un poco más de forma, entendiendo que en todas las entrevistas que hacíamos y en los ateneos, surgía el primer contacto como el momento más significativo de la intervención institucional, el más diverso también, porque no había algo escrito tampoco, era como, bueno, cada delegación tenía su forma, había algunas pautas en común, pero era tal vez el momento que más requería también establecer una guía de desarrollo. Y eso implicó también preguntarnos, bueno, incluye a toda la población con la que trabajamos el primer contacto, empezamos a desglosar, tenemos a las personas que se acercan a la delegación por estar cursando un proceso penal, personas que se acercan cumplidos, y también las instancias de regreso, ¿no? Eso también es una instancia en donde se establece un primer contacto con el organismo. Incluso muchas veces sucede de forma telefónica ese primer contacto, ¿no? Entonces, bueno, cada vez se iba agrandando un poco más ese momento. Lo que sí íbamos viendo que era similar en todos los tipos de poblaciones, tenía que ver con que son personas que llegaban al patronato, que llegan con una historia de vulneraciones y muchas veces, o en la mayoría de los casos, con experiencias que le dejaron mucha desconfianza hacia el Estado. Entonces, ahí se torna más crucial este momento, ¿no? Este primer contacto, porque empezamos a detectar que tal vez era un momento fundante de el vínculo que iba a tener esa persona con nuestro organismo, ¿no? Entendiendo que tal vez
Podíamos ser un organismo que escuchara, que acompañara a esa persona, que presente un espacio de alojo, o al contrario, un organismo que sea un trámite más, ¿no? Que sea ir a presentarse o ir a firmar, sin desmerecer igual la presentación, pero había algo ahí que podíamos hacer distinto, ¿no? Y que es lo que sucede efectivamente en las prácticas cotidianas de la elección. Bien, ahí lo que pensamos, bueno, primero definir el primer contacto, entendiendo que incluye el primer contacto de la persona con un trabajador, trabajadora del organismo, hasta podemos pensar las primeras intervenciones que se empiezan a delinear, ¿no? En donde se empieza a establecer la estrategia institucional. Queríamos marcar claramente que no es un primer contacto en cuanto a la primera entrevista o un momento específico, sino que es un proceso, es más dinámico, tal vez lleve más tiempo, puede incluir las primeras entrevistas que se realicen. De hecho, tal vez es interesante pensar que la guía está como cada capítulo va haciendo un raconto de ese primer contacto, ¿no? No entendiéndolo como una receta de intervención o como un protocolo a seguir paso a paso, pero sí que uno va viendo los capítulos. En el primer momento están los enfoques de intervención, desde donde los paramos, que fueron comentando las compañeras. En una segunda instancia tenemos la presentación y recepción institucional. Bueno, ¿cómo llega esa persona a patronato? ¿Qué le decimos? ¿Cómo le comunicamos nuestro rol? ¿Cómo empezamos a establecer ese vínculo de confianza? Porque digo, desde que se abre la puerta de esa delegación o desde que uno se sienta a entrevistar en una cárcel, ya eso es el patronato, ¿no? Ya es el trabajador llevando el organismo en cada entrevista, ¿no? Bien, después primera recepción y presentación institucional, las entrevistas iniciales que se producen, los programas y recursos institucionales que tenemos en el organismo, que se ofrecen, que se ponen a disposición, y las primeras intervenciones, ¿no? Cómo detectar las urgencias, de qué forma hacer las derivaciones. Y bueno, va esto, como digo, siendo como un recorrido de la guía que es muy interesante, que como decía Joaquín también está si bien ya es un documento, la idea es que siga siendo un documento que permita el debate, ¿no? Un poco la intención del proceso de la guía fue, en todas las instancias que íbamos atravesando, recuperar esto de, bueno, traer las experiencias de los trabajadores y las trabajadoras, y las instancias de debate intentaron también tener esas instancias de compartir lo que estábamos escribiendo. Cuando yo hago una primera versión de la guía, propusimos hacer jornadas de debate en las 10 regiones y se realizaron en la gran mayoría de las delegaciones, por no decir en todas. Que eso también fue un debate de, bueno, cómo llevamos a cabo estas jornadas de debate. Queremos que suceda en todas las delegaciones. ¿De qué forma sistematizamos la información? Porque no era hacer una jornada para que la información quede ahí, sino para que haya devoluciones reales a quienes estábamos haciendo el proceso de elaboración de la guía, con esa información poder también incorporar información nueva o modificar incluso, ¿no? Era como el debate que se producía en cada delegación era lo que nos iba a permitir continuar con este proceso. Así que un detalle, o sea, propusimos, bueno, armar un formulario de Google para cargar ahí las respuestas y que a nosotros nos llegue lo más sistematizada posible para poder con eso tener un producto real de lo que se hubiera debatido y así con eso también modificar. Este paso fue fundamental porque nos permitió realizar modificaciones que implicaron hasta un capítulo nuevo en la guía. Por ejemplo, había muchas devoluciones en torno a la diferencia entre la población postpenitenciaria y penitenciaria, ¿no? Había una cuestión de muchas delegaciones planteando bueno, nosotros recibimos un montón de gente que no estuvo privada de su libertad. Entonces, o delegaciones al contrario, ¿no? Bueno, nuestra población tiene muchas personas que estuvieron en contexto de encierro. Tal vez nosotros lo estábamos generalizando, ¿no? No haciendo hincapié en estas experiencias, y eso nos permitió armar un capítulo que recupere un poco la población con la que trabajamos y sobre todo el impacto que tiene el contexto de encierro en las personas, ¿no? Las vulneraciones a las que son expuestos, las marcas subjetivas que eso va dejando, y nos parece que no era menor nombrar estas características, porque de alguna forma es como llegan las personas a nuestro organismo, ¿no? Estas marcas subjetivas, este atravesamiento del contexto de encierro o las vulneraciones, ya sea no haber pasado por contexto de encierro, pero esto que mencionábamos de las vulneraciones en otros, tal vez, organismos del Estado,
es así como llegan, ¿no? Entonces, eso tiene que ser parte también de nuestra estrategia de intervención, tener en cuenta las características de las poblaciones con las que trabajamos. Bien, bueno, en líneas generales voy ahora a leer un poquito más porque es específicamente como las devoluciones que nos fueron haciendo en esas jornadas de debate. En líneas generales, una valoración positiva de que la guía estaba adecuada a lo que sucedía en las delegaciones, ¿sí? Pero también fue interesante porque en esos formularios de Google íbamos viendo también las realidades de esas delegaciones, ¿no? No eran respuestas genéricas o sí, esto funciona, o esto lo hacemos de tal manera, sino que también había un agregado de no, esto no por tal cosa, no, esto nos faltaría. Entonces también eso fue un insumo para conocer un poco más la realidad de cada delegación y que quede como un pendiente también, digo, esto de pensar guías para nuestros domiciliarios, pensar otro tipo de guías. Bueno, no es que con esto se termina el proceso, sino que en realidad, como decía Alejandra, es un punto de partida. Bien, respecto más específicamente a los distintos apartados que tiene la guía, en relación a los enfoques de intervención, cerca del 90% de las delegaciones consideraron que los enfoques contemplan la perspectiva con la que se viene trabajando. Más del 80% considera que la presentación del organismo que propone la guía refleja la que se realiza en la delegación, y cerca del 90% que la guía cubre adecuadamente las instancias de recepción. Seguramente ya lo habrán leído y quienes no ya lo irán haciendo, pero bueno, esto que nosotros íbamos relevando respecto a cada apartado y a cada sugerencia que uno hacía en la guía, bueno, ¿qué piensan de esto? ¿Qué piensan de estos enfoques? ¿Qué piensan de estas instancias? ¿No? Bien. Respecto a las primeras intervenciones, fue interesante porque las respuestas en general estaban de acuerdo, pero aparecían muchos aportes reflejando la especificidad que requiere cada problemática, ¿no? Entonces había aclaraciones como, bueno, nosotros como personas en situación de calle estamos haciendo esto, tenemos articulación con este organismo, y era como, bueno, súper interesante leer esta por la cantidad también de laburo y de trabajo que se viene haciendo, y sobre todo en cada problemática específica, ¿no? No había esto que nosotros íbamos relevando de, bueno, diferentes temáticas que nos convoca a hacer guías. Efectivamente estaba sucediendo. Si había delegaciones que planteaban, hacemos todo esto, pero no es suficiente, nos damos cuenta que no alcanza, ¿no? Y si hablar un poco rápido, me frena, porque estoy hablando rápido. Bien, respecto a programas y recursos institucionales, que es otro de los apartados, se sugerían mayormente, si bien había acuerdos con las propuestas que se hacen en la guía, pero sobre todo se evidenciaba la falta de recursos, perdón, de recurseros locales, ¿no? Y eso queda tal vez como como un pendiente también de, bueno, pensar cómo construir esos recurseros, que muchas veces no es que no existan, no es que no estén, porque todo el tiempo uno está laburando con recursos de otros organismos, con trabajadores y trabajadoras de otros sectores, pero muchas veces no está sistematizado, ¿no? Entonces queda en el contacto que tiene esa compañera, ¿no? Que voy y le pregunto, le pido, ¿me podés hacernos el contacto? ¿Me pasás, no? Bueno, eso es una tarea que también es para sistematizar, para que quede, ¿no? Para que sea algo que no se pierda en el camino y que no quede abocado solo a un trabajador, sino que se pueda socializar esos elementos. Bien, respecto a arrestos domiciliarios, que hay el último apartado sobre arrestos, que es como una primera aproximación, ¿no? Nos parecía que con la demanda que había respecto a eso, estaba bueno pensar el primer contacto en el arresto domiciliario, ¿no? Lo que surgía ahí, bueno, fueron un montón de aportes, sobre todo por la complejidad que tiene esta problemática, como comentaban, pero estaban de acuerdo o había un consenso con lo que se proponía en la guía como un marco de primer contacto. Bien, y por último, para finalizar, cuando preguntábamos sobre la utilidad de la guía, que un poco creo que esto también es lo que pasó en el debate, bueno, ¿para qué? ¿Para qué es esto? ¿Cuál es la propuesta que nos vienen a proponer? Mayoritariamente se establecía que se necesitaban criterios comunes, sobre todo para el inicio de la intervención, es por eso que arrancamos con un primer contacto, y había como un acuerdo de que esto iba a ser muy útil para capacitar ingresantes, ¿no? Como un elemento de base, ¿no? Como para establecer un piso común, bueno, a partir de acá para arriba, ¿no? Y sobre todo para seguir generando instancias de reflexión e intercambio sobre estas prácticas, como decíamos, que no sea algo absoluto, que quede estanco, sino que es un documento que permita generar nuevas instancias de reflexión. Creo que lo de las jornadas de debate en las delegaciones fue súper rico y
y todas las instancias, esto un poco más a nivel personal, pues también del equipo que estuvimos elaborando esta guía, todas las entrevistas que hicimos, los ateneos, todas las instancias de intercambio fueron súper ricas. Y yo creo que para todos quienes participamos de esos espacios, ¿no? No solamente para quienes teníamos que recabar información y escribir esto, sino también para las mediaciones, para los trabajadores y trabajadoras que participaron, incluso para las entrevistas con personas liberadas que hicimos. Eso fue también muy movilizante, porque tal vez no eran las mejores experiencias que habían tenido con el organismo, pero esa entrevista era como una oportunidad más, era como una instancia más de poder contar cómo se habían sentido, qué habían atravesado y qué proponían para cambiar. Digo, que también estén esa perspectiva, que también estén esas voces, es fundamental. Y esto digo a nivel personal, que para mí fue muy rico también el intercambio, de poder conocer otras delegaciones, cómo trabajan, la diferencia territorial, de acuerdo a dónde está emplazada la delegación. Bueno, creo que el proceso que vivimos haciendo estuvo muy bueno y hay que seguir por este camino. Bueno, gracias. Sí, pero no no el Zoom. Ah, se nos apagó el proyector, pero el Zoom sigue funcionando, las intervenciones se escucharon. Bueno, Decimos la propuesta. se cortó. Me cortó un instante, pero la grabación sigue perfecto, no pasó nada. Así que iba a quedar y después se va a retirar. Bueno, gracias a las panelistas, a Joaco, por sus intervenciones. Bueno, la idea es poder abrir el espacio más de intercambio para que las jefas, las directoras, los directores puedan estar haciendo sus comentarios, sus aportes. Luego hacemos una pausa, la segunda instancia, que son las comisiones, estos intercambios, bueno, diferentes. ¿Alguien que quiera tomar la palabra?